Entonces estamos trabajando, estamos construyendo junto con ellos en una casa comunal un centro intercultural para trabajar sobre el tema de los zápara, ¿no? Mientras haya esa pequeña célula, existe la esperanza. Obviamente, lo que está dicho es claro, no se puede trabajar sobre imposibles. Imposible lanzar una campaña para recuperar el arameo o el latín, no tiene sentido y no tiene ninguna posibilidad. Pero esas lenguas todavía tienen una remota esperanza. Y lo que tienen, sobre todo, es lo que entrañan, ¿no? Lo que entrañan no como práctica fonética, ¿no? Sino lo que entrañan como experiencia cosmovisión, como cosmovisión. Precisamente, Ramiro, o sea, hay cosas que las puedes decir en una lengua y que no las puedes decir en otra lengua. Hay pensamientos que los puedes decir en tu lengua y que no se los puedes decir en otra lengua. Que solamente se tienen en esa lengua, además. Que solamente se tienen en esa lengua. Y por lo tanto hay imaginarios que son estrictamente lingüísticos, que son territoriales en ese sentido. Absolutamente. Entonces lo que más nos urge es recuperar esos imaginarios. La lingüística moderna dice que somos hablados por la lengua. Totalmente. No es que nosotros hablemos una lengua, somos hablados por la lengua. Cuando nosotros hablamos una lengua, a través de nosotros está hablando el guerrero de Roma de hace 2000 años. Totalmente. Y el español que vino aquí, y el comerciante y el bandido celta que atravesó Europa. A través de nuestra lengua están hablando todas esas generaciones. Somos hablados por la lengua. Claro, toda esta idea borgiana en el fondo, ¿no? De que somos lo que hablamos. Claro. De que somos lo que hablamos. Y en ese sentido el país es muy rico, ¿no? Pero a la vez es muy pobre. Hace algunas semanas un periodista me decía que nosotros como políticos culturales somos demasiado nacionalistas. Que cómo es posible que seamos tan nacionalistas, que hablemos tanto de la Tránsito Maguaña, de la Dolores Cacuango. Eso decía este compañero periodista. Y yo le hacía la reflexión, ¿no? Le decía, ¿usted sabe cuántas lenguas se hablan en el país? ¿Son 14? Son 14 lenguas. La siguiente pregunta es un poquito más difícil. ¿Usted sabría reconocerlas? ¿Usted sabría diferenciarlas? ¿Usted sabría atribuir a esas lenguas unos cuerpos culturales, unos cuerpos políticos? Inclusive geográficos. Unos espacios geográficos. Y resulta que la amplísima mayoría de ecuatorianos, por no decir el 100% de los ecuatorianos, no conocemos esas realidades, no hemos escuchado las diversidades de lenguas y no las comprendemos, no siquiera en términos de lo que dicen, sino en cómo suenan, ¿no? Por supuesto, creo que con mucha dificultad pasamos de Causanguicho. Así que Marco le va a entregar a usted un tema musical. Ya lo vemos, ministro Noriega. Gracias, Marcos. Estábamos en qué plan, maestro. De contar acerca de lo que va a vivir nuestro país. Primer gran impacto extraordinario, enriquecedor. Descubrir ese mundo de tantos y de tantos pueblos. Quizás sean 10 pueblos nativos o un poco más, los que habitan la Amazonía. Los vamos apenas a conocer. En este momento, mientras corría la canción, una canción preciosa, se la tengo que hacer llegar porque es una canción en italiano al Ecuador. Mientras hablábamos de eso, usted nos contaba que la primera vez que este país escuchó hablar en quichua fue durante la posesión de Roldós. De lo que yo me acuerdo, ¿no? Claro. Yo en ese tiempo era una joven adolescente y recuerdo como algo impactante el discurso de Roldós, ¿no? Que a mí me sorprendió muchísimo. Y su hablar en quichua, ¿no? Además Roldós tenía esta dicción, esta manera de decir las cosas muy profunda, y yo creo que eso fue una gran bofetada a una versión del país que no se creía diverso, a una versión del país que se pensaba de una sola manera, monocultural. Bueno, y que ha sacralizado a los racistas. Este país ha sacralizado a los racistas. Ayer, con mucho respeto, recordábamos a Juan León Mera, que en sus escritos decía, hay que poner orden aquí en el país. Entonces el orden que él decía que había que poner en el país arrancaba desde las iglesias. Los blancos adelante, separados por unos metros los mulatos, y atrás las demás categorías humanas. Juan León Mera, prohombre y demás. Pero es un tema de la humanidad, ¿no? Es un tema al que no escapamos desafortunadamente nosotros. Claro, cada uno tiene un pequeño Hitler, a veces está peleando adentro. No, y es un tema de cómo se concibió el poder, pues en el fondo todo esto tiene que ver con interés. Alguien decía el otro día
es que son unos ignorantes, ¿no? Claro, como que ser culto fuera solamente conocer a Bach, conocer a Beethoven, conocer a Tchaikovsky, ¿no? Ajá. Y todos los que no han escuchado a Bach, entonces son unos ignorantes. Eso habla muy mal de esa versión de la cultura, ¿no? Una versión simplista, una visión fascista, una visión que no reconoce las diversidades y que por lo tanto no puede ser sensible a este país. Algo más. Después de esos 10 años, ¿qué va a pasar con nosotros, los mestizos, los ambos, los mulatos, los que no somos amazónicos? ¿Qué nuevos espacios vamos a encontrar? Porque hay algo importante. A veces se piensa que abrirle un espacio al otro es limitarme mi espacio propio. Es expandirlo. Es justamente. Hay una vieja definición de libertad que a mí particularmente me revienta el hígado. Cuando dicen, mi libertad llega hasta donde llega la tuya. No, las libertades no se limitan. Las libertades crecen juntas. En la medida en la que yo le limito a usted su libertad, me estoy limitando la mía. Y en la medida en la que usted ministro, y usted doctor, y usted señora que está ahí, en la medida en la que usted tiene mayor libertad, también crece la mía. Absolutamente. Entonces, es como el amor, claro, es como el cariño, es como el respeto. Es como la inteligencia. Ayer decíamos que el mundo del cerebro es un mundo raro. Es una bodega extraña en el que mientras uno mete más información y más datos, le cabe más información y más datos. Claro. En el mundo físico, si uno ocupa este espacio con muebles, mientras más muebles mete, ya después no le caben los otros. Claro. Hay mundos que operan al revés. El mundo de la libertad es un mundo que, en la medida en la que yo le entrego más al otro, más tengo yo. Y ese es el estado que tenemos que buscar, un estado de libertad. Entonces la gente dice, es que, y los pueblos amazónicos, bueno, cuando los pueblos amazónicos tengan mayor presencia en el panorama nacional, nosotros, mulatos, negros, ambos, mestizos, no vamos a quedar apocados ni acorralados. Claro. También vamos a encontrar nuevos espacios. Permíteme referirme a Benjamín Carrión. Yo creo que ese era en el fondo el sentido de su ilusión de que este país fuera, como dice esto, que se ha vuelto casi un lugar común, una potencia cultural, pero la potencia es en términos, si cabe la expresión, matemáticos, igual a la calidad de lo que somos. Entonces, yo creo que vamos por ahí. Mi ilusión es que en este recorrido de descubrimiento del país simplemente seamos más felices. Me está haciendo acordar de un personaje que decía más o menos lo mismo, pero no lo quiero citar en este momento para evitar que seamos macartizados. En forma telegráfica, mi doctor Noriega, 2, 3, 4 buenas noticias del mundo de la cultura, de esa ley, de sus proyectos, de nuestros sueños. Bueno, estamos ya a puertas de que suceda el segundo debate en la comisión, en la asamblea. Y eso para nosotros es muy importante porque ha sido, creo, este periodo de 3 años el periodo en el que más profunda y profusamente se ha hablado de cultura, de institucionalidad cultural, del hacer cultural en general. Creo que eso le hace mucho bien al país, independientemente de que pensemos de manera común o no. Mire, es algo importante, perdóname que le interrumpa, pero es que algo ha pasado en el país. Nunca se habló de cultura, ahora se habla de cultura. Y mucho. Nunca se habló de libertad de expresión, y ahora se habla de libertad de expresión. Hubo gente que nunca en su vida habló de derechos humanos porque pensaba que esas dos palabras juntas eran una obscenidad, una expresión procaz, pornográfica. No, y ahora ellos también hablan de derechos humanos. Totalmente, y eso habla... Y hablan de corrupción. Esa es la revolución cultural. Es una maravilla, todo el mundo. Esas son las paradojas, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo. Y lo segundo es que la pasión continúa por la patria. Muy bien, Ramiro Noriega, gracias. Y queda invitado siempre usted o quien quiera que traiga buenas noticias. Bueno, y cuando haya malas también, ¿no? Las tenemos que conocer, pero noticias en todo caso sobre eso que es la columna vertebral de los pueblos. Su memoria, su identidad y su aspiración cultural. Muchas gracias, Ramiro. Gracias y un fuerte abrazo para toda la tribu del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, un abrazo para mis compañeros.